tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, sábado 13 de abril. Mi nombre es Catalina Robles, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, y este día vamos a estar compartiendo del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 57. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él, y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermano, en este día de hoy vamos a tratar de sintetizarlo un poquito, ya que está un poquito largo el Evangelio, pero vamos a tratar de agarrar los puntos más importantes. Y vamos a empezar leyendo aquí en el principio, cómo nos dice de que muchos de los judíos habían creído a Jesús cuando habían visto un hecho que había pasado. Y también nos menciona de cómo otros de los mismos judíos habían ido donde los fariseos y les habían contado un hecho que había sucedido. ¿Cuál era este acontecimiento del cual muchos de los judíos estaban hablando en este entonces? Bueno, pues nos estaban hablando de la resurrección de Lázaro, de ese milagro que había hecho Jesús en la vida de Lázaro, la resurrección. Y nos menciona de cómo muchos creyeron en Jesús cuando miraron este gran milagro que hizo. Y también nos menciona de cómo muchos, por chismosos, habían ido a contarle a los sacerdotes y a los fariseos, los cuales a su vez habían convocado el consejo y estaban buscando la manera de qué podían hacer con él, de cómo podían deshacerse de él. Ya les estorbaba, ya para ellos ya no lo querían ver, como dicen por ahí, ya no lo querían ver ni en pintura, ya les había enfadado, ya les estorbaba por el hecho de todos los signos, de esas grandes señales que él mismo decía que era Dios mismo el que lo estaba haciendo, y de lo cual ellos no le creían. Nos dice: si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él, y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estas son unas palabras muy importantes, porque
si nos ponemos a meditar y nos fijamos, ellos no estaban pensando en el bienestar del pueblo, no estaban pensando en el bien de las personas, sino estaban pensando en sí mismos por el hecho de que dice, nuestro lugar santo. Ellos ya se habían adueñado prácticamente del pueblo judío, como nos menciona aquí. Era el templo de ellos, que se supone que era un lugar de reunión, que era un lugar para orar, que era un lugar para tener una intimidad, para tener un encuentro con Dios. Ellos ya no lo veían así. Para ellos ese era su lugar, ese era el lugar que ellos tenían para reunirse, era el lugar donde de cierta manera ellos ejercían cierto poder, cierta autoridad que tenían sobre todas las personas. Y también sobre la nación. Ellos mismos lo están diciendo aquí, nuestra nación. Prácticamente ellos ya se habían adueñado del pueblo. Y nos dice más adelante, dice, entonces habló uno de ellos, Caifás, dice, que en aquel entonces era el sumo sacerdote. Nos dice que en ese entonces Caifás había profetizado. Nos dice que esas palabras no venían de sí mismo, sino que en ese momento él había profetizado. Ya él estaba anunciando cómo Jesús iba a morir por la nación. Lo cual, de cierta manera, si nos ponemos a reflexionar un poco en esto, podemos ver cómo Dios siempre saca algo bueno de algo malo. De ese chisme que llegó a oídos de los sacerdotes y de los fariseos, como en esa reunión que se hizo, no tanto porque ellos hubiesen querido, sino que Dios ya lo había dispuesto así desde muchísimos años antes. Dios ya había decidido, o era la manera en la que Dios ya nos estaba anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, como nos dice más adelante, sino también por todos los hijos de Dios. Por todos los hijos, lo cual en este versículo ya nos estamos incluyendo nosotros. Ya vienes tú, ya vengo yo, lo cual Dios nos está diciendo que también iba a morir por nosotros, nos iba a reunir como hijos de Dios, los cuales nos dice que todos estaban dispersos. He aquí porque en nuestra iglesia católica, que es universal, como sabemos, estamos reunidos todos de diferentes, no importa el lenguaje, la etnicidad que tú tengas, nos dice que como hijos de Dios, Dios es el que nos reúne, Dios es el que nos llama, Dios siempre es el que nos atrae hacia Él. Por eso es tan importante este tiempo de Cuaresma, este tiempo que la iglesia nos invita a reflexionar, a meditar más profundamente, a un arrepentimiento, a una conversión, a que si todavía no te has acercado a Dios, todavía tienes el tiempo, todavía nos faltan algunos días más para este tiempo de Cuaresma, para que lleguemos hacia su fin. Y si ya lo estás haciendo, pues qué bien, me alegro por ti. Ojalá que Dios te dé la gracia de que des un paso más adelante para que nos acerquemos más hacia Él. Y que dejemos que sea Dios el que obre esas maravillas y que haga ese plan que tiene para cada uno de nosotros. Y que dejemos de que sea Jesús quien se mueva libremente en nuestras vidas. De que sea Jesús el que por medio de su Espíritu nos guíe para que tengamos esa transformación. Que nos dé esa luz, que nos dé su espíritu, como se los mencionaba, para que podamos tener ese verdadero arrepentimiento, para que en este tiempo de Cuaresma vayamos caminando más hacia nuestro Señor Jesucristo, que dejamos que sea Él que nos vaya guiando, el que nos vaya inspirando, para que algún día podamos parecernos cada vez más a Él. Y que, ¿por qué no? Si Dios quiere y con su gracia podamos hacer esas obras que Jesús mismo hacía. Y yo te quiero dejar con esto este día de hoy, hermano, en que meditemos, en que reflexionemos en cuál es nuestra actitud en este momento. Si quizás hemos sido testigos de algún milagro,
que Jesús haya hecho en algún hermano, o que quizás lo haya hecho en ti mismo, o que tú sepas de algún familiar o algún pariente. ¿Cuál es tu actitud ante este hecho tan hermoso, así como lo hizo la de Lázaro? ¿Creíste en él cuando viste lo que había hecho? O quizás fuiste uno de esas personas como algunos de los fariseos que solamente lo contaron como un hecho más, pero que no tuvo un cambio en su vida, que no hubo una transformación. Yo te dejo con esto este día de hoy, hermano, a que reflexionemos en esto y que permitámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé su gracia y que nos inspire para que nos siga guiando en este tiempo de Cuaresma hacia una conversión verdadera. Que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia. Hasta luego.